lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes en esta preciosa mañana de día viernes. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, como siempre, de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Saludos muy cordiales a nuestros colegas de Telenoticias Megavisión, Luis Amayoa, por la importante información que desde muy tempranas horas de la mañana coloca sobre nuestras pantallas para ponernos al tanto de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Este día, como siempre, es mañana de viernes, edición especial en la cual tenemos el debate político de la semana. Saludo cordialmente a Tania Pastor. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto. Un placer estar un nuevo viernes acá con toda la audiencia del Grupo Megavisión y con mis colegas panelistas. Así es, en efecto. Carlos Araujo, ¿cómo estás, Carlos? Qué gusto, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acompañándolo, ya tenía 2 viernes de que no nos veíamos, así que aquí estamos de nuevo y con las pilas puestas. Sí. Saludos cordiales también a Marvin Aguilar. ¿Cómo estás, Marvin? Gusto saludarte. Para reír, para cantar, para bailar y para gozar. ¿Ya estás listo para bailar? Sí, ¿verdad? ¿Cuándo es el...? Depende si Will Salgado no le echa al Canva. Bueno, sí, ¿verdad? Yo no hago ¿Sí? Tenés que portarte bien, si no vas a aguantar una cachindera. Bueno, es una situación que se volvió viral la situación, ¿verdad? Ahí, bueno, es parte de la elocuencia del folclore de lo que ahí reina, ¿no? Capaz que esté eso querido. A ver, es el 26. 25. El 25, sábado 25. Es que están invitados, me avisan si van. Sí, de verdad, les tiene una carroza especial. No, un congabús. Un congabús. Y pupusas con salsa negrita. Riquísimo. De mayonesa. Bueno, sí, saludos cordiales. Esa es una deuda pendiente, probar las pupusas con salsa negrita. Un abrazo muy, pero muy especial para toda mi gente de Oriente, de San Miguel. De verdad, San Miguel es una ciudad que la llevo muy presente en mi corazón. Así es que un saludo muy especial. Saludos cordiales, sí, ¿verdad? Más de vale. Saludos cordiales. Ahora, Juan Buenos días. Y saludos también a Santa Rosa de Lima. Yo cerquita, si yo toda esa gastronomía me la puedo bien. Y unos panes famosos que están en la entrada en Hato Nuevo, ahí en San Miguel. Buenísimo. Bueno, sí que aquí estamos. Aquí está Carlos Araujo. Tenemos que llevarlos al tour de Oriente. Tenemos que llevarlos al nosotros crecimos, comiendo chanfaina. A nosotros nos gustaba mucho la chanfaina con tortilla tostada. Sí, riquísimo. Africanos, ¿sabes? Afro-salvadoreños. Bueno, la verdad que todos somos de Oriente, ¿verdad? San Miguel. Yo soy igual Oriente, Usulután, y tu padre viene de allá, no sé si tú no, ¿verdad? No, mi papá. Sí. Vamos a tener que trasladar la capital para San Miguel. Sí, la nación lenca. Santa Rosa de Lima, la tierra de Margarita Vázquez, allá de la Pema. Saludos cordiales a Margarita, mi buena amiga, y a toda su familia. Hablando de historia, no sé si a ustedes les molesta, pero la cosa es que la capital nunca fue en San Miguel, fíjate, por el clima. El calor era una cosa que dijeron, no, aquí no, este calor es, por eso nunca fue hasta Cojutepec que llegó la capital. Señores, son varios temas los que este día tenemos sobre la mesa. El proceso de inscripción que llevó a cabo el Tribunal Supremo Electoral y que ha generado precisamente diversas reacciones en torno al tema de la inscripción del presidente de la República como candidato a la presidencia. Tenemos también el caso de este ex policía acusado de provocar lesiones graves en un joven. Esto sucedió en el Cantón Primavera, en el municipio de Santa Ana, pero que ya está capturado. También otro tema que no podemos pasar por alto esta mañana tiene que ver con esta captura de Elmer Canales Rivera, que es reclamado por los Estados Unidos por los delitos de ordenar y conspirar crímenes en El Salvador, Guatemala y México. Ya fue capturado, entendemos, en la Ciudad de México, y también esto tiene que ver mucho con una polémica sobre su liberación acá en nuestro país. Es un tema que no también podemos pasar por alto. Entre comillas, liberación, ¿verdad? Liberación, entre comillas, ¿verdad? Pero ahí ya ustedes tienen los elementos de juicio para poder establecer lo que significa esta discusión. Y otro tema que sin duda alguna hemos logrado recoger en nuestra mesa editorial es este caso de exhibición de personas cuando se les hacen las pruebas de alcotés. ¿Qué tan esto es valedero y qué tan no valedero, sobre todo cuando la persona es sometida públicamente al alcotés y a lo mejor sale negativo, pero en el limbo queda de la imaginación que a lo mejor pues fue capturado bajo condiciones de ir conduciendo bajo estado de embriaguez? Yo no veo ningún problema en que
en que te tomen, que te están tomando un examen de alcoholía. Si no andas ebrio, ¿cuál es el problema? Pero el problema es que en algunos casos no sale que ha salido negativo. Bueno, pero yo creo que es importante que se comunique adecuadamente todos estos casos y se exhiban a todos los que están delinquiendo en esa materia. Primero, para que sea un disuasivo, ¿verdad? Okay. Porque creo que un alcohólico al volante es un atentado, ¿verdad? Y hay que hacer todo lo necesariamente posible por disuadirlos a que sigan manejando en ese estado. Ok. Bueno, entonces, sí, ya avisados, dice el viceministro. Quedan avisados todos, avisados están. Hacemos publicidad sobre el tema. Ya que avisados todavía aún así incurren en la falta. Y se enojan que lo saquen y no son delincuentes. Pues ese es un delito. Quizá lo que sucede es que eso escapa al control de las autoridades, porque es más bien un castigo de medios, de la gente, porque aparecen. Quizás podría ponerse borrosa el rostro de la persona a la que se le está haciendo la prueba, ¿verdad? Porque en realidad es diferente la persona a la que se le hace la prueba a la persona que es prácticamente que es realmente detenida por estar conduciendo bajo los efectos del alcohol arriba del 100% en adelante, porque del 99 hacia abajo pues no es acreedor nada más de la multa, correcto, pero ya de 100 en adelante es detención. Entonces algunos dirán, bueno, pero es que con 100 grados de alcohol yo creo que puedo conducir en la mejor. Sí, lo que sucede es que, bueno, cada cuerpo es diferente, cada persona metaboliza diferente. Es decir, es un conjunto de situaciones que lo mejor es no cargar a la administración con esos temas, sino que de 100 grados en adelante usted va detenido. ¿Qué le cuesta pagar Uber? No, correcto, pero se está motivando con las medidas que está tomando el Estado, se está motivando a eso. Lo que sucede es que hace falta que aprueben en la Asamblea Legislativa, ya regresó con observaciones de la presidencia, las reformas para subirle a las multas y hacer las reformas en la ley y no sale de ahí, ya lleva meses ahí. Entonces, ¿qué es lo que están cuidando? ¿El bolsillo de quién? Si el salvadoreño, si no se le toca el bolsillo, no aprendemos. Entonces, interesante. Bueno, vámonos al tema de esta captura de este pandillero en la Ciudad de México, ¿no? Una situación que trae también, digamos, y arrastra una situación de debate en el país sobre la forma en cómo pudo haber salido de la cárcel, ¿no? El debate sobre cómo pudo haber salido, yo creo, bueno, por lo menos en mi opinión, muchos lo tenemos clarísimo. Lo que sucede es que hace falta una investigación y una explicación por parte del Estado qué está haciendo, pero cuando decimos el Estado quizás lo ampliamos demasiado. Nos vamos a quedar en el nivel de fiscalía, que es parte del aparato estatal, pero es un aparato independiente, es una institución encargada de la investigación. ¿Qué investigación ha realizado a raíz de la información que al parecer sí fue contrastada, los audios que el periódico investigativo El Faro, muchos van a decir, El Faro, pero es que hay que tomar la información y apartar las opiniones, tanto de a veces periodísticas de los que redactan, y si lo demuestran, como de los que, exacto, pero la información que contiene la investigación que hizo El Faro, en cuanto a la incluso contrastación de audios de la persona que ahí se menciona, con el alias Slipton, gracias, es auténtica o por lo menos no ha sido modificada, y entonces ya con eso es suficiente para decir, bueno, investiguemos aquí qué pasó, porque si esta persona se supone que está recluida en un centro penitenciario a la orden de un juez, pues el juez tiene que dar cuentas qué pasó, a dónde está. Entonces, si el juez dice, miren, aquí está la orden mía, pero bajo la custodia de centros penales, entonces centros penales tiene que dar declaraciones o tiene que dar explicaciones a dónde está. Y si está en México, ¿por qué no está aquí? Si se supone que está allí, ¿verdad? Entonces, esas explicaciones faltan, y si se está investigando, pues por lo menos que diga la Fiscalía General de la República, miren, estamos investigando. Es una noticia así, estamos investigando. Sí, porque aparece allá y se supone que está preso aquí. Es decir, él estaba en una especie de condena de 40 años por los delitos que había cometido. Entonces, una persona condenada a 40 años tendría, en mi opinión, que estar presa aquí en Zacatrás, ¿verdad? Por el nivel de peligrosidad o de importancia, como quieran ustedes decirle, que tiene esta persona, porque es de hecho miembro, en el SECOT, ¿verdad? Actualmente. Es miembro, Zacatrás era la de máxima seguridad antes. Entonces, hoy el SECOT también. Pero si estuviera detenido debería estar en el SECOT, correcto. Lo que sucede es que él pertenece a la ranfla histórica, ¿verdad? De los 12 apóstoles del diablo, ¿verdad? Que era como se llamaban ellos.
bajo la jefatura del Diablito de Hollywood, ¿verdad? Entonces, es decir, él es uno de los máximos dirigentes de la MS-13. Por lo tanto, es una persona de interés para los Estados Unidos, porque la MS-13 ha establecido todo un endamiaje delictivo en México, que le han alquilado territorio a los cárteles mexicanos para pasar por ese corredor indocumentado y también droga. Y lo usan ellos para ir y venir desde México, Guatemala, El Salvador. Entonces, y con eso meten droga a los Estados Unidos y por eso se convierten en narcoterroristas, ¿va?, para los estadounidenses. Aparte de los crimen organizado transnacional. Exacto. Ahora vamos a ver lo de los audios. Miren, hubo un gran debate porque el Faro no tiene credibilidad, me cae mal, no sé qué va. Pero la verdad, aunque la diga un mentiroso, es la verdad. Y eso tenemos que partir de eso. Los audios fueron puestos a análisis por una empresa en Estados Unidos. Y una universidad. Que es la que el FBI autoriza para los juicios en Estados Unidos. Entonces, quien diga que los audios son falsos, que los audios no son ciertos, que han sido tergiversados o editados, realmente debe de ir a ver que quien da certificación de que los audios son reales es precisamente una empresa que el FBI ha certificado en Estados Unidos para que sirva en esos casos en juicios en Estados Unidos. Entonces no lo está haciendo, pues sí, no lo hizo no hay aquí. No hay duda. Sí, no lo hizo aquí un youtuber, ¿verdad?, que editó y pegó y ya lo hizo. Entonces, en ese sentido, creo yo que habría que ser... Con el respeto debido a los youtubers, estar más, más comprometidos con dar una explicación por qué un tipo que debe de estar preso 40 años aparece preso allá. Aparece en México. Sí. Y detrás de esto, el FBI ha establecido que hay 4 personas, siempre de ese mismo nivel de la ranfla, que deberían de estar presos en El Salvador y no están en El Salvador. Es que no es el único. El Blue. Exacto, hay varios. Entonces, sí. Hay varios. No recuerdo ahorita los nombres. Que el Blue apareció. Entonces, esta es una situación con unos audios de por medio que debería de haber mínimo una investigación, como tú bien lo dices, de parte de la Fiscalía. A ver, Carlos y yo tal vez ponerle un poquito de contexto, o sea, al tema de lo que estamos hablando. Esta captura, porque pandilleros hay de pandilleros. Este señor Canales, ¿sí? ¿Quién es? Vea, Elías Canales, el Croc, el famoso Croc. Elmer Canales. Croc o Croc es el mismo, para que la gente sepa. En inglés alias ladrón también. Raflero de la MS, capturado en México. Pero en realidad es el Croc. Pero en español es Croc. Es un jefe de pandillas, es un líder de pandillas. Está vinculado y relacionado con pruebas a las negociaciones entre el gobierno de Funes y las pandillas desde el año 2012. O sea, desde ahí viene él vinculado a temas de negociación de las pandillas con gobiernos y autoridades de turno. Es correcto. Y de acuerdo a las investigaciones periodísticas que están ahí, invito a la gente a que las busque y las lea, al parecer también estaba en este gobierno como teniendo el mismo rol, el mismo papel de comunicación. Y eso por eso que tú estás diciendo es lo que sostiene el FBI. No, y es lo que es lo que confirma el director de, ¿cómo se llama?, de la unidad del Slipton, Tejido Social. El director de Tejido Social en el audio, ¿verdad? Porque él explica en ese audio, da un contexto en ese audio de quién se trataba, de qué se trataba, y el rol que estaba jugando el director del Tejido Social en ese momento, cuando él mismo asume que hasta lo sacó de la cárcel y lo fue a dejar a Guatemala, ¿verdad? De eso se trata el caso. O sea, es una persona importante vinculada a negociaciones entre gobiernos, autoridades y las pandillas, ¿verdad? Y sale libre, a pesar de estar condenado, a pesar del silencio absoluto de todos los funcionarios de este gobierno, porque, bueno, el jefe de fracción de Nuevas Ideas hasta lo ha negado en programas, que él dice que vaya, preso está, dice,
O sea, hasta hoy se lo están descubriendo de que de verdad no pudo hablarle por teléfono a Osiris, vea, para preguntarle que, mira, hazme el favor, chequeame vos para desmentir a esta campaña de desprestigio. Es que hay dos direcciones involucradas. Sí, no, por eso, uno el que lo dejó salir y otro es el que lo sacó. Ajá. Porque el director del tejido social no es autoridad en centros penales en lo absoluto. Entonces tuvieron que dejarlo salir. ¿Quién ordenó eso? Solo puede ordenarlo el director de centros penales, que es Osiris. Y la ausencia de aviso también a la fiscalía. El sujeto es un delincuente, claro. Definitivamente. Es un asesino. Es un asesino y es un líder de pandillas. O sea, eso ese es el punto. La investigación del Faro entre lo que dice, aparentemente la liberación se ordenó o la tomaron con base en una orden de una cámara especializada, ¿verdad? Y que supuestamente por eso, pero que ante esa posible liberación, en uno de los casos, ante la posible liberación hubo un juez que dijo, miren, no lo liberen porque tiene casos pendientes todavía. Eso es lo que deja la investigación. Ahora, es extraño cómo aparece el sujeto en México, pero esto, a partir de aquí, de estos hechos ya que son reales y que está capturado, es donde toda esta opacidad que pudo haber existido en cuanto a desde la liberación, qué documentos sirvieron de base a centros penales para la liberación y todo lo demás que viene, van a comenzar a salir a la luz, pues, porque cuando este sujeto esté procesado en los Estados Unidos y comience la audiencia en su contra, va a comenzar, por un lado, a señalar si hay funcionarios involucrados o a negociar, en esos temas yo sí soy muy consecuente con lo que el presidente dijo. Mira, no metamos las manos al fuego por nadie, y yo sí considero que si hay funcionarios que eventualmente están favoreciendo grupos delincuenciales o algo, que asuman su responsabilidad y que como tales. Aquí hay dos directamente involucrados. Esas cosas, como dicen, la verdad siempre sale a la luz, hay un dicho que lo dice. Entonces hay algo importante. A partir de esta captura va a comenzar eso, y también se va a comenzar a desaparecer el morbo que pudo haber generado, que puede ser aprovechado también por sectores opositores. Para sacarle raja política de todo este debate sobre el audio. Sí, porque hay un tema ahí, pero después que Marvin... Más contexto, que era lo que tú decías. Para dar más contexto también. La lista Engel o la lista Magnitsky se nutre de que las diferentes agencias de los Estados Unidos en los países del Triángulo Norte mandan informes sobre temas que para ellos es importante. Hay que decir que es precisamente por esta situación de la liberación de 4 líderes pandilleros, además del Kruk, es que Estados Unidos incluye en la lista Engel a Osiris Luna, ¿verdad? Y en la lista Magnitsky a Carlos Marroquín también. Sí, porque los dos están señalados. Los acusa de estar liberando, o sea, literalmente ustedes dos están liberando pandilleros que están afectando a los Estados Unidos, metiendo drogas e indocumentados y causando asesinatos aquí en Estados Unidos, porque el problema de esta ranfla es que ordenó el asesinato de un agente del FBI, ¿verdad? Y no lo lograron concretar, pero hay pruebas de que quisieron matarlo. En El Salvador, ojo, en El Salvador. Entonces, esa es una situación que involucra a estos 4 prófugos que deberían de estar presos, pero no están presos, y que según el mismo FBI, han sido liberados por estos 2 funcionarios del actual gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Ellos van a ir el Kruk realmente fue capturado hace 2 semanas en México. Ya el FBI se reunió con él, le ha tomado declaración, habrá que ver si él se va a criteriar o no se va a criteriar, porque en el proceso estadounidense te puedes criteriar incluso ya después de la sentencia o después de la sentencia. Y no significa que no van a ir a la cárcel como hacen acá, ¿verdad? Porque en Estados Unidos te criterias, te ayudamos, pero preso y condenado vas a estar. Así es. Entonces, y los delitos del Kruk más en Nueva York, que es donde los están procesando, va de cadena perpetua a pena de muerte, que hay que entenderlo. Entonces ellos, por evitar la pena de muerte y quedarse en cadena perpetua, pues podrían negociar. Y esto abriría las puertas, y aquí viene lo importante, a que si ellos hablan de lo que se establece, que lo que ha habido es un pacto, ¿verdad?, para poder disminuir los homicidios en la actual administración, esto abre las puertas para hacer un juicio en Estados Unidos a
Carlos Marroquín y a Osiris Luna, específicamente bajo la declaración de ellos, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. ¿Esto puede impactar en la imagen de quién? ¿De los gobiernos anteriores o no, porque son funcionarios del actual. Lo que tendría que hacer, separando un poco esa parte. Lo que tendría que hacer este gobierno es entregarlos a la justicia, estos dos funcionarios. Permitir que las instituciones actúen. ¿Qué pasa? Es que es una investigación, lo mínimo que debe de haber. Lo que sucede es que cuando porque tenía la idea de lo que dijo el licenciado Contreras, lo que dijo Juan, y es que cuando a una persona, una autoridad, le ordena la libertad, es cierto que las autoridades están obligadas a ejecutar esa orden de libertad. Por eso es que nosotros en este panel hemos criticado bastante. Sí, pero usted es testigo que a Juan Pueblo no lo liberan a pesar de orden. Que actualmente, pero es que eso ha sido siempre. Desgraciadamente ha sido que uno se tiene que ir a pelear con el director del centro penal, pero especialmente con el alcaide y con el jefe del jurídico de cada centro penal, porque no ejecutan, ni en el pasado ni en la actualidad ejecutan las órdenes de libertad. ¿A qué se debe eso? Pero entonces, abuso de autoridad. Okay. Hay una parte que sí está justificada, que es cuando emite la orden de libertad, el centro penal, antes de liberar a la persona, tiene una obligación de verificar con el DEPLA. Es decir, exacto, que no tenga otras causas pendientes en donde esté siendo pedido por otras autoridades o que esté con orden de detención, es decir, que no esté a la orden de otras autoridades, que no tenga petición, otros asuntos pendientes que requieran que no sea liberada esta persona a pesar de que tiene una orden de libertad en uno de los casos. Pero si tiene varios casos y además uno de esos casos es una condena, entonces ahí es donde resulta curioso que alguna autoridad de un centro penal lo haya dejado salir porque tenía una orden de libertad. Si no verificó todo lo demás, lamentablemente aquí lo triste es que la sanción puede resultar en un insulto a la justicia y a toda la ciudadanía, que esperamos que este tipo de sujetos no salgan de la cárcel. Por ejemplo, se le favoreció a la evasión. Ese es un delito que ahora sí se le ha incrementado la pena, pero creo que no lo suficiente porque es demasiada la responsabilidad. Y además un incumplimiento de deberes, es decir, son situaciones que no estamos viendo, y ahí podemos hablar incluso de lo que se apareció en los medios con relación al policía capturado por asesinar o por poner cuadrapléjico a un muchacho, y que se dijo que habían otros agentes de autoridad que habían llegado al lugar de los hechos, que habían encontrado al ex policía con el cuchillo en la mano y con la sangre y la otra persona tirada, y que no lo habían detenido. Entonces estamos hablando de incumplimiento de deberes, de favorecimiento de elevación. Son delitos que se están cometiendo y que al parecer no estamos viendo las reacciones que deberían de ser y que nosotros exigimos, porque lo que queremos es este sujeto era una especie de seguridad, no solo de terroristas, sino que también es que aparentemente en las investigaciones también en algún momento, yo creo que de gobiernos anteriores sí, pero tenía ciertas prerrogativas, o sea, casi un cuarto de hotel el señor ahí. No, y que lo sacaron según las investigaciones también, ¿verdad? O sea, fue sacado de Zacatrás previo a su liberación. Era en los niveles jerárquicos de la pandilla, como funciona, era como si estaba con el top. Sí, y si fue sacado, de un centro hospspitalario, el expediente, a ver si es cierto. No, o sea, que tenía visitas íntimas, la novia llegaba. En México capturado. ¿Cómo es eso? No, y cosas inverosímiles, ¿verdad? O sea, nosotros vemos en los medios de comunicación la eficiencia del sistema, ¿verdad? Del Ministerio de Seguridad, la Fiscalía, centros penales, que de repente un marero así de quinta categoría lo libera un juez porque ya terminó su condena, ¿verdad? En el momentito que está saliendo en la puerta, hasta fotos y videos le toman, ¡pum!, lo vuelven a recapturar. Él creía que iba a salir pero ese es en ese contexto que hubo un cambio de legislación ahorita, ya después del 2021, ¿verdad? Que está la pertenencia de las pandillas y todo, entonces es un delito en sí mismo. Es la sola pertenencia, ¿verdad? Entonces con ese argumento está capturando, pero antes no sucedía eso. No sabe si el fulano que ha estado preso sigue perteneciendo o no perteneciendo, o sea, ¿cómo lo probás para volverlo a capturar y acusarlo de nuevo? El tatuaje, pero lo que te quiero decir es, ¿cuántos casos hemos visto desfilar en los medios de comunicación de mareros de quinta categoría, que está bien que los refundan en la cárcel, si quieren que los lleguen a la isla desierta más grande del mundo y que nunca vuelvan a salir? Yo estoy de acuerdo con eso, pero en eso sí son eficientes cuando son de quinta categoría. Pero cuando se trata del rockstar, del jefe de pandillas, que ha sido súper
protagonista en las negociaciones y en la negociación de la tregua. Por eso es que merece una investigación como mínimo, porque las demás sillas la adecuación de esa normativa tampoco. Las demás sillas están presos. Están presos. Entonces él es el que hay que investigar qué en ese caso en particular ha sucedido, porque si los demás están presos no es que se les esté favoreciendo. Según el FBI, además de Krug, hay 3 más que deberían de estar presos, que el FBI los tiene en lista, y el FBI la lista de los extraditables. Y el FBI los está buscando ese es otro elemento. Y esta es la primera parte, porque la segunda parte es ya el trayecto de fuga, ¿verdad? Que se fue a quedar a un apartamento en La Escalón. Pero fulano, hay un trayecto. Fulano, que acaban de capturar en México, fue solicitada su extradición y fue negada. Sí, correcto. Por la Corte Suprema de Justicia. Es más, el programa que tú mencionabas, que estuvo, fue una conversación que tuvo con Mauricio Maravilla, el jefe de fracción de Nuevas Ideas. Él le dice, ya hablamos con el embajador mexicano, que si lo ubican allá, lo va a mandar para acá. Bueno, México te ha demostrado que no te lo va a mandar para acá porque lo mandó para Estados Unidos. Si es que la noticia salió cuando ya estaba en Estados Unidos. Es que México podía haberlo enviado para acá. Fue hace 2 semanas que lo capturaron según la información. Si tenía causas pendientes, obviamente podía mandarlo para acá. Sí, pero decidió enviarlo a Estados Unidos. Eso también está dando un mensaje, ¿verdad? Que lo que dijo el jefe de fracción en ese programa que tú decías, no va a ser así México, pues. México, a todos los que está capturando, porque no es el primero que captura, los está enviando para Estados Unidos, no los está enviando para acá. Y eso es un mensaje diplomático. El anterior a que había sido capturado en México también, pasó eso, que lo deportaron para El Salvador. Vía Houston. Y el FBI lo capturó en Houston. Correcto. ¿Qué final o intermedio podrá tener esta situación de connotación criminal frente a la realidad política del país? Pero es que lo que yo te quería decir, mira, la verdad que yo creo que es condenable y reprochable totalmente a un Estado sentándose a pactar con grupos criminales como las pandillas salvadoreñas. Vea, es condenable de todos los colores y sabores habidos y por haber que hayan hecho esa acción, es reprochable y condenable totalmente. Este gobierno, inclusive el presidente de la República, si tú te vas a su Twitter, les ha dicho 1000 veces malditos a los políticos del pasado por haber sentado a negociar y a pactar con grupos criminales de las maras. Y entonces yo creo que él, que ha rechazado tanto eso, debería de dar el ejemplo y de desmarcarse de eso. Debería de sentar y poner a disposición, al menos desde inicio, a esos 2 funcionarios, al director de centros penales y al director del tejido social, para que se haga un proceso de investigación. Lo que sucede es que hace falta que el Estado se pronuncie con relación a la acusación, porque hay una investigación también del mismo periódico en donde se establece como conclusión de la investigación que este gobierno también ha pactado con pandillas. Entonces yo por eso siempre he tenido... Demuéstranos que no. Sí, pero es que también yo no olvido esa entrevista en donde el fiscal general de la República, allá por marzo, abril del año pasado, insinuó que había sido, como que sí había una investigación, pero que había sido una especie de negociación, pero con la intención de ubicarlos, de rastrearlos, etcétera. Pero tienen que salir a decirlo. El problema es que si te quedas callado, prácticamente estás de una forma tácita admitiendo. Entonces, si no es cierto, háblalo. Este tema en este panel lo hemos discutido, si tú te acuerdas, porque yo pienso que aquí el único que está facultado para negociar con delincuentes o criminales es el fiscal. Es la Fiscalía General de la República, a través de la figura de las reglas que aparecen en la legislación procesal penal y de juicio abreviado. Así es. Entiendo yo que el único que está facultado entonces, es necesario sentarse alguna vez el Estado con delincuentes, que lo haga el fiscal. Porque el fiscal, no puede negociar beneficios de ese tipo. Pero para eso lo tenés que capturar primero. Exacto. Es que entiendo que el fiscal es el facultado, que va a ir preso siempre. Aquí podemos arreglar. Se trata de cambiar esa cultura, de no sacar libre solo porque colaboró con la investigación. Entonces pero es el fiscal. Sí, porque lo que hacían es ponerle el dedo a los otros que tienen menor jerarquía y quedaba el comportamiento lo tuvo la unidad de antinarcotráfico de la Fiscalía hace muchos años. Te damos un beneficio, pero vas a pagar cárcel. Así tiene que ser la Fiscalía General de la República. Así tiene que ser. Así debe ser. Yo creería que lo que va a quedar al descubierto en el juicio
¿verdad? Sí, va a ser, no, en el sentido del CROC. Él se va a ir a juicio. Allá en Estados Unidos. Sí, exacto. Es que lo que sucede es que allá sí los juicios son abiertos, pues podemos tener acceso a, vamos a ver la caricatura. A leerlo. Sí, entonces, pero yo creo que la captura es el inicio del fin de la telenovela. Okay. De toda esa telenovela. Eso ya es el inicio del fin. Quizás nos van a cerrar la boca después. Vamos a irnos a una pausa y regresamos al análisis concluyente de este tema que se pone en relieve a partir de la captura de alguien en el extranjero que debió haber estado preso en el país. Que en teoría está preso. En teoría de estar preso. ¿Verdad? Las razones es que alrededor de todo el tema existen diferentes señalamientos y cuestionamientos que sin duda alguna merecen ser atendidos y vistos desde un ángulo, digamos, real para saber qué es lo que en el fondo ha pasado con esta situación. Voy a una pausa, no me cambie, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes la deferencia que tiene para compartir nuestra señal con sus contactos y también poder interactuar y cumplir nuestro objetivo de recibir de ustedes los mensajes y comentarios siempre y cuando se utilicen el canon del respeto hacia nuestros panelistas. Vamos a ver un poco en el análisis concluyente para poder... sí, yo finalizaba el segmento anterior diciendo que este va a ser el inicio del fin de la telenovela. Okay. Ahora, toda esta opacidad o lo que las investigaciones digan van a ser ciertas o no cuando haya una investigación seria, que obviamente el gobierno de los Estados Unidos lo va a hacer cuando vaya a hacer el juicio. Y ahí, pues, yo considero que si salen funcionarios o personeros o quien sea involucrado, también a nivel nacional se tienen que tomar medidas. Y si no lo sale, pues también ahí va a ser una limpieza de toda esta imagen y de toda esta situación que se ha generado en torno al tema de esta persona. Pero... siento que es el inicio del fin de algo que puede ocurrir. En definitiva, las investigaciones, la justicia, en este caso la justicia norteamericana va a aplicar el peso de la ley y tenemos que ser consecuentes con nuestra justicia acá. Si hay involucrados, tiene que ser consecuente la fiscalía, las investigaciones respectivas, ¿verdad? Y aquí, miren, en este país deben de ser responsables los que cometen delitos ahí, que tienen que pagar por ellos, pues, independientemente. Yo lo que veo es que hay un patrón, por ejemplo, en la manera de los estadounidenses de estar manejando los casos, si los vemos como, por ejemplo, México y lo vemos con Honduras. Y esto es, digamos, lo interesante de lo que se abre con la llegada del CROC a Nueva York para ser juzgado. Por ejemplo, es que con Juan Orlando Hernández primero se capturó al cártel de los Cachiros. Allí ellos mencionaron al hermano del presidente, a Tony Hernández. En el juicio de Tony Hernández mencionaron a Juan Orlando Hernández. Y entonces, si te fijas, están todos capturados. Y en ese caso iban midiendo los tiempos a que Juan Orlando saliera de la presidencia. Exactamente. O sea, no hubo... Luego después, en México, con el famoso juicio del Chapo Guzmán, ellos primero capturan al hijo de Ismael, el Mayo Zambada, que se criteria, ¿verdad? Él entrega al Chapo Guzmán y con eso le arman juicio al Chapo Guzmán. Es más, los hijos del Chapo Guzmán han sido capturados gracias a testimonios de Emma Coronel, la última esposa o mujer del Chapo Guzmán. Entonces, ¿qué pasaría con esto si el CROC nos cuenta allá en el juicio en Nueva York cómo es que fue liberado? ¿Cómo es que él estaba en México? Eso va a implicar, si el fiscal de Nueva York busca esa respuesta, es que están tratando de involucrar a funcionarios salvadoreños en un futuro juicio. Entonces, y vamos a esto. Entonces, en mi opinión, habría que entregar a estos dos funcionarios, si los Estados Unidos ya los tienen en la lista Engel. Estos funcionarios actuaron por sí solos, que eso es lo interesante. O en un juicio ellos van a decir que alguien les ordenó algo, que eso sería lo interesante en el juicio. Te digo porque es la línea que generalmente los estadounidenses llevan para ir armando casos tras casos tras casos. Mira, este es el primer juicio. Vayamos a concluir, vayamos ya en las conclusiones para entrar al tema del Tribunal Supremo Electoral y el proceso de inscripción. En Estados Unidos contra estos jefes, estos 12 jefes de maras salvadoreñas, pues no creo yo que vaya a investigar por qué fue liberado en El Salvador. O sea, el juicio allá es otra cosa. Es crimen organizado en Estados Unidos. Pero como parte de la negociación. Pero ¿qué va a negociar el juez de allá con que diga que aquí lo sacó alguien? Es decir, la fiscalía es irrelevante. Después a otros funcionarios salvadoreños. Pero yo lo que voy es algo.
O sea, ya sabemos quién es el Croc. Era un líder de pandillas que aquí ha sido señalado de que ha sido uno de los interlocutores de un pacto con el gobierno, ¿verdad? Y que apareció en México y que fue liberado después de estar condenado. Ayudado por funcionarios de este gobierno. Entonces, por eso el punto es este, y que había un silencio en todos los funcionarios de gobierno alrededor de él, que no decían ni confirmaban, algunos, como el jefe de fracción de Nuevas Ideas, que hasta negaba que el tipo estuviera fuera de la cárcel. Ya está probado este día que ese tipo está libre, ¿vea? Y ahora está capturado y que otra vez está en Estados Unidos. Y que otra vez el jefe de fracción mintió. Por eso. Entonces, ¿qué espero yo? A eso es a lo que quiero llegar. Yo espero que el gobierno nos demuestre que de verdad no fue liberado de la cárcel salvadoreña este jefe de pandilla por un pacto. O sea, y eso solo lo puede hacer procesando a los dos funcionarios directamente involucrados. No hay otra forma. Lo que sucede es que ya hay demasiadas sombras en el tema de centros penales, porque también fue detenido y una de las personas con bastante poder dentro de la dirección que le permitía salir o ser visitado, recuerdo. Ambas, ¿verdad? Hay varios casos de jefes de pandillas, varios cobraba casos. por eso. Y cobraba por eso. Es decir, eso está detenido, no es chambre nuestro, no, es la actual fiscalía que lo ha detenido. Es la actual fiscalía la que la detuvo, correcto, no fue el Faro, no fue nadie más, fue la Fiscalía General de la República actual. Sí, todo eso. Correcto, entonces eso significa que ya está detectada una red, porque esa persona no lo puede haber hecho sola. Entonces, una red al interior de centros penales que está cometiendo actos ilícitos, y que si esa es una de las personas detenidas o hubo dos, hace falta los demás. Hace falta también, hay un custodio que ha sido acusado incluso hasta de violaciones en una de las investigaciones, de los maltratos y de las torturas. ¿Qué pasa con esa persona también que hasta dio una entrevista vía telefónica a este mismo medio? Entonces, son demasiadas sombras ya sobre la misma dirección que deben ser evacuadas y dar explicaciones a la población, porque si tenemos nosotros un gran odio, una gran guerra contra las pandillas, que se ha cambiado todo el aparataje legal, es decir, todo el esfuerzo estaría siendo manchado en sus resultados y en todos los procedimientos por estas sombras que están dentro de la Dirección de Centros Penales, que la Fiscalía no nos da los resultados, y que si están en investigaciones, pues por lo menos que nos lo digan, y que también desde el gobierno mismo tienen que darse las explicaciones, y así como se dice, guerra contra la corrupción, sea quien sea, no pongamos las manos al fuego por nadie y dejemos que las instituciones funcionen. Y para apuntalar tu punto. Es que se ve mal, la gente ve mal esa justicia selectiva, de que expongas, persigas y castigues a unos, pero a otros guardes silencio, no hagas nada. Eso se ve mal. Osiris Luna tiene una camándula de señalamientos de todo tipo, de corrupción, de todo tipo. Y mira, ahí está, impune. Entonces, esa es una situación que la ciudad... Y eso lo va a pagar el gobierno al más alto nivel si no hace nada. Que nos están viendo, que lo vean como fuego amigo. Eso la gente lo ve mal. Vámonos entonces a otro tema que sin duda alguna vamos a estar a la expectativa de cuál va a ser el curso que va a seguir todo el tema relacionado con esta captura, que sin duda alguna arrastra una constelación de muchas preguntas y debate que ha generado. La mayoría de medios de comunicación en el país se han colocado en su madera, en sus titulares, es la noticia número captura, uno. Opacó hasta el mismo universo. Sí. De hecho, el tema de la captura de este pandillero en la Ciudad de México. La captura del policía fue opacada también. Y que de alguna u otra manera pues trae consigo la pregunta es que cómo es posible que cumplía una condena en el país, ¿verdad?, por ciertos delitos, y no está en el país y se ha sido capturado en México. Bueno, ahí están las cosas. Vayámonos entonces ahora a otro tema que sin duda alguna ha despertado mucho debate, y es que el Tribunal Supremo Electoral resolvió inscribir a otros 4 candidatos a presidentes de la República, en este caso la fórmula presidencial de Nuestro Tiempo, en este caso del Partido Arena, Fuerza Solidaria, y por supuesto también seis están inscritos. Seis están ya, entre ellas la oficialista, la del presidente de la República, y su vicepresidente, que es la que ha despertado una serie de debate al respecto. Habían 7 solicitudes. Ya fue denegada. Ya fue denegada por completo. Bueno, yo creo que ese tema se ha discutido toda la semana anterior y esta, pero lo importante es ya ver en cuanto a la resolución de la nulidad planteada por varias personas, en cuanto a esta inscripción, nulidad de la inscripción que han planteado, y seguir ya con el procedimiento, porque ya esto queda claro que esas esperanzas, ese espíritu de libertad que decía alguien,
y esas aspiraciones de que aquí hubiera otra Guatemala, las condiciones no son las de Guatemala. Creo que las condiciones de Guatemala hubiesen sido si en El Salvador del 2019 el Tribunal Supremo Electoral, como tenía la costumbre antes de bloquear las inscripciones, lo hubieran hecho en ese momento de no permitir la inscripción. Ahí sí quizás hubiera salido, y que ni siquiera teníamos un Tribunal Supremo Electoral como el de Guatemala entonces, pero allí hubiera sido una situación parecida, en donde la gente estaba pidiendo algo y el tribunal estaba protegiendo el status quo. Pero eso no sucedió aquí en El Salvador, sucedió en Guatemala, y las condiciones en las que se ha dado eso en Guatemala, que el Tribunal Supremo Electoral se plantó en contra incluso de la Fiscal General de la República, de un juez de la República, y todo lo que ya sabemos que hubo después de marchas y de protestas y de bloqueos de calles, etcétera, que nos afectó bastante. Pues ya eso no va a pasar, porque la gente decía, vamos a tener un Tribunal Supremo Electoral como el de Guatemala, y las circunstancias son completamente diferentes. No podíamos esperar algo así cuando la gente aquí todo lo que apoya es lo que está pasando en la realidad. Pero más allá de eso, viendo la legalidad, pues el Tribunal Supremo Electoral al final del día acató la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que les daba una orden clara y contundente, que la Ley de Procedimientos Constitucionales les impide de una forma, digamos, expresa, porque nosotros tenemos un control difuso de la Constitución, es decir, todo juez que ejerce jurisdicción en la República puede inaplicar la Constitución cuando la considere que alguna ley o disposición la contraría. Pero cuando ya hay una interpretación constitucional sobre un tema, a pesar que tenemos ese control difuso, pues ese tema hacia abajo es vinculante en cuanto a la interpretación que ya hizo el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional. Entonces, al ya haber una opinión emitida, una interpretación sobre la Constitución, sobre un tema, ninguna autoridad tiene sí tiene la potestad constitucional, pero en realidad ha sido ya prácticamente vedada de una forma, en mi opinión, inconstitucional por las salas anteriores, porque el control es difuso y ellos lo concentraron a través de la Ley de Procedimientos Constitucionales, es decir, le subieron el nivel a la Ley de Procedimientos Constitucionales y le bajaron a la Constitución, pero ahí está esa ley. Entonces, si ya la sala interpretó, ya nadie hacia abajo puede interpretar lo mismo que ya la sala dijo, cómo va a ser interpretado en materia constitucional. Mira. Y el tribunal únicamente le dio cumplimiento a esa situación. Y pues si ya le dio cumplimiento en esa situación, ya no pasa nada con relación a todo lo demás que se estaba planteando. Incluso los recursos de nulidad yo pensaría que no van a prosperar. Son al menos 8 los que hay de ahí de nulidad, los que se han puesto. Sí, tendrán que resolverlos y el tema es que como lo resuelve la misma instancia, al final creo que resolverán de la misma forma en que plantearon la inscripción. Mira, en mi carácter personal, y creo que lo hemos hablado aquí muchísimas veces, o sea, este es un tema de debate, lo ha sido. Y lo va a seguir siendo. Y lo va a seguir siendo, ¿vea? A pesar de que ya es candidato y participe en una elección y la gane si el pueblo lo favorece con el voto en determinado momento. Como lo sigue siendo desde hace 90 años, la última reelección que tuvimos. Claro, o sea, por eso te digo, o sea, es un debate. En mi parecer personal, Carlos Araujo, como ciudadano, yo creo que la resolución de la Sala de lo Constitucional que la emitió, creo que está totalmente equivocada y no es una resolución legítima, pero al final de cuentas la institucionalidad que aplica la ley es el Tribunal Supremo Electoral, no es Carlos Araujo. O sea, yo voy a seguir sosteniendo y defendiendo el criterio que tengo de que creo que no es correcta esa resolución. Y ojo, que el problema no es la legitimidad del emisor de la resolución, que sí es ilegítimo, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema de fondo es el límite que tiene una sala de lo constitucional. No es la legitimidad del emisor, no es si el emisor está electo en debida forma, porque si nos fuéramos por decir al pasado, la Sala de los Magníficos hubiera dado esta resolución, era válida. Yo cuestiono eso. No, claro que sí. Claro no, que sí, porque a lo que voy yo es que una sala de lo constitucional no puede reescribir la constitución de un país. Todos tienen límites. Todos, absolutamente todos los funcionarios en este país tienen un límite. Y en el caso de la reelección, hay 7 artículos que textualmente dicen y claramente que no puede haber reelección. Hay algunos que dicen 6, 8, 10. No, son 6. O sea, ahí están escritos. O sea, 7 hay a decir. Pero que hay otro que con chanfle le pega una colita de un inciso por ahí. Esta situación, Carlos, pero termina la idea y después. Quiero terminar el punto. O sea,
el tema no solo es la legitimidad del emisor, ¿verdad? Que puede estar cuestionado, que yo estoy claro que fue a través de un golpe de Estado y lo voy a seguir sosteniendo a pesar de cualquier otro criterio que existe en este momento, es mi criterio, ¿verdad? Sino que es el fondo de todo esto, significa eso, o sea, ¿tiene límite o no tiene límite una sala de lo constitucional para reformar y cambiar el texto constitucional? Porque si es así, entonces yo les voy a ir a pedir que hagan una resolución que evite que los salvadoreños paguemos impuestos. Hay una situación... A pesar de que la Constitución obliga, pues sí. Respetando tu análisis, pero yo creo que los momentos electorales se deben de separar ya, porque por un lado está la resolución de la Sala de lo Constitucional, que data del 2021 ya, o sea, es de septiembre del 2021, en la que habilita para que el presidente sea candidato para un segundo periodo. Pero es el problema de fondo. No, pero esa es una discusión. El tribunal lo que ha hecho es acatar algo. Ese es el otro momento, y eso es lo que quiero decir. O sea, este momento de lo que la sala dijo, la Sala del Constitucional, con respecto a una de las inhabilidades que aparecen en la Constitución, podrán haber opiniones a favor, podrán haber opiniones en contra, pero en este momento lo que a mí me lleva de todos los análisis que puedan haber es que se cumplen. O sea, que las resoluciones de un tribunal constitucional y también en un Estado de Derecho de todos los tribunales, cuando ya están en firme, las resoluciones se cumplen. Ese es un momento para mí. Detrás de esto puede estar todo este debate que tú mencionas. El otro momento es que llegó esa solicitud al Tribunal Supremo Electoral, y ¿qué hace? Pues precisamente verificar requisitos constitucionales, inhabilidades constitucionales y requisitos de ley en el Código Electoral. Cuando le llega la solicitud de inscripción de la fórmula, el tribunal no tiene más competencias que esa. ¿Cuál? O sea, entonces, ¿qué es lo que te dijo la sala? Que cuando llegues a esa inhabilidad la vas a interpretar según la luz de esa resolución, que, dicho sea de paso, esa resolución dice cómo vas a interpretar todos los otros artículos, esos 6 artículos, 8 artículos que mencionan. Eso es lo que ha pasado. La resolución del Tribunal Supremo Electoral, Juan, lo único que hace es justificar la resolución de la sala. En ese punto, pero también verificó los otros puntos. No, por eso, pero al final de cuentas... Ahí verificó los otros puntos. Esto es lo que me han dicho, estos son los parámetros que me están configurando sala. Vamos con esto. Entonces yo lo que hago es cumplir. Es competente. Porque es lo que está diciendo el tribunal. ¿Es competente el Tribunal Supremo Electoral para revertir la sentencia de la Sala de lo Constitucional? Para mí no. Sí. Para mí sí. No es competente. Para mí sí. La ley de procedimientos constitucionales es clara. Pues sí, entonces no es competente para revertirlo. ¿Lo podrían aplicar? No, porque la ley de procedimientos constitucionales dice que no. Vuelvo a seguir. Entonces, ¿por qué caería que inaplicaran? La Constitución del país también te dice de que ellos son una autoridad legítima en materia electoral. Por eso, y la inscripción es un evento y un hecho electoral como tal, y si una autoridad se sale de los límites establecidos en la Constitución, ¿quién los controla? Según la Constitución y el 39 de la ley electoral. Solo hay dos causales. Yo no tengo por qué acatar una resolución que está contraria totalmente a las disposiciones constitucionales. La Constitución lo dice. Porque hay artículos de la Constitución. Pero entonces vote en contra, Carlos. Entonces vote en contra. Lo que sucede es que la misma Constitución limita al magistrado electoral en cuanto a que ellos son supremos en materia electoral. Pero el artículo 39 de la ley electoral incluso dice que eso no tiene nada que ver con los recursos en materia constitucional. Yo no quiero ni siquiera entrar a cuestionar. Solo hay dos causales. Yo no quiero entrar ni a cuestionar la resolución del tribunal porque ya es un hecho consumado y está inscrito. Y lo que han hecho es validar al final de cuentas lo de la sala. Yo no quiero entrar, que discutamos el origen. Yo no quiero entrar en que voy a defender a los magistrados del tribunal, pues son magistrados y ellos tienen sus argumentos. Ellos tienen que tampoco. Pero hay un punto. Yo entiendo que han hecho. Solo hay dos causales por el Código Electoral para denegar una inscripción. Solo dos. El 148 te dice que la una es cuando los candidatos o candidatas postulados no reúnan los requisitos legales. Esa es una. Y la otra los requisitos legales están en la Constitución. Y la segunda dice que el presidente de la segunda es que sea presentado extemporáneo. Claro. Eso es.
Esos son los únicos dos causales. Entonces, si los magistrados hay una pregunta. Y si la sala ya te dijo, ¿cómo vas a solventar ese problema? Me están enviando una pregunta que quieren que se lea. ¿Qué prevalece más, la Constitución o las resoluciones de la sala? Las resoluciones de la sala con la Constitución. Son emitidas de acuerdo a la Constitución y a las reglas del juego. Sí, pero ¿quién define eso, Carlos? Que ese es el problema. La norma habilitante del 152 el tribunal tenía la capacidad constitucional de validar las reglas del juego. Para eso es un tribunal de rango constitucional. Hay una situación que está ahí, que hay como 70 leyes secundarias que la Constitución manda hacer que nunca se han hecho. La cuestión de la pérdida de los derechos de ciudadanía, por ejemplo, es un proceso no normal. Entonces, el problema es la destitución de magistrados de la Corte. Complementan la pregunta. El delito de permanencia en las funciones tampoco existe. Una cosa es interpretar la Constitución y otra es modificarla. Y se interpreta lo que no está claro, pero si textualmente dice algo en 6 apartados. Pero aquí hemos reformado la Constitución siempre con jurisprudencia. No significa que esté mal. Tania, perdóneme, pero usted no me puede justificar que si alguien lo hizo mal en el pasado, eso es la justificación para hacerlo mal. Es que no necesariamente está mal. Entonces es como que yo diga, no necesariamente está mal. Y Mauricio Funes robó, está bien que este gobierno no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Podemos justificar un error del pasado con las actuaciones. En su opinión es un error. Por eso. Pero entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hay una cuestión. Totalmente de acuerdo con Carlos Araujo, dice otro televidente. Hubo un magistrado que estableció que después de Dios era la sala. Claro, y no es cierto. En la Constitución hay límites. En El Salvador es cierto. Es límite. Correcto. Sí, pero no existen. No existen esos límites. Los funcionarios que van a ejercer cualquier orden ilegal que haga esa sala. En la Constitución. La sala no puede cambiar la Constitución. Tiene un límite. Es que en la Constitución. Pero esos límites no están claros. En la Constitución no le faculta a la Sala de lo Constitucional interpretar, modificar o, como dijo Rodolfo González, mutar la Constitución. O sea, como él y el demás componente de la sala lo hicieron, en efecto. Claro, la Constitución no le da. Se criticó, pero se cumplió. No, claro que se cumplió. Todos lo cumplimos. Sí se cumplió. Pero dejemos que Marvin de su se cumplió. No, es decir, la Constitución no faculta a la Sala de lo Constitucional a interpretarla, a mutarla. Pero sí se puede interpretar. Lo que pasa es que yo no concibo tampoco que no existe interpretación. Lo que sé es que deben de haber límites claros. Todo el mundo ha aceptado desde 1983 que la Sala de lo Constitucional tiene ese poder. Todo el mundo ha aceptado eso. Pero es que entonces, se han venido y han cumplido todas las sentencias. Marvin, en el mundo todos los tribunales constitucionales tienen esas facultades. O sea, pero está escrita en la Constitución. No se la arrogan. Bueno, pero entonces usted misma me está diciendo entonces que no, pero es que yo misma he dicho que nosotros necesitamos un tribunal constitucional completamente independiente del órgano judicial. Pero no existe. Y con garantía de autonomía en funcionamiento. Para que no venga ninguna asamblea legislativa a destituir. Por el momento. Pues sí, pero no existe. Eso es lo que dice Tania. La costumbre se vuelve ley, ¿verdad? Bien, entonces, lo que pasa es que en la costumbre todo el mundo aceptó desde 1983 que la Sala de lo Constitucional tenía esa facultad. Dios que en la Constitución no está. Hoy no nos gusta, me incluyo, aunque como no son las personas que yo quiero que estén, entonces como ellos son los que hoy no me gusta. Antes yo no me quejaba, porque si vamos a hablar, miren, declaremos inconstitucional esta sala porque no reúne. Eso va a pasar en algún momento, pero entonces hablemos de todos los funcionarios inconstitucionalmente nombrados que ha tenido El Salvador y declarémoslos inconstitucionales también. No solo nos quedemos en esa sala. Es que mira, yo estoy en ese momento de ¿se cumplen o no se cumplen? Controlemos un poquito el tiempo y el espacio para la opinión de ustedes. A ver, cierro. Lo que vamos a la pausa y vamos a otro tema. Carlos Araujo dice que también es cierto, es decir, no porque haya pasado. Correcto, siempre lo hemos dicho en este panel. Momento de bueno o malo, porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede hacer otra sala en el futuro? ¿Se cumple o no se cumple? Se cumplió. ¿Y qué vamos a decir? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para detener reformar la Constitución y establecer límites claros y garantizar autonomía de los funcionarios electos por la Asamblea? Porque si no, te van a tener siempre con un cuchillo en el cuello. Hay lecciones aprendidas de todo lo que ha sucedido hoy y en las resoluciones que se han cuestionado en el pasado. Pero ahora queremos el cambio ya, porque hoy ya no están los que a mí me gustan. Eso es lo que yo cuestiono, no que esté bien ahora, bien antes, mal ahora. No va a cambiar. Independiente. Si ya está inscrito. Pero lo que vamos a hacer. No, estamos hablando de la elección de funcionarios también. Pero estamos en el debate de que no es correcto. O sea,
El tipo ya está inscrito. Pero es legal. Él va a participar. No, no es legal, porque tampoco no, fue legal. si es legal, si el que verificó la legalidad. Eso es relativo, porque en su opinión es ilegal. Mire, en nuestra opinión no es ilegal. A mí me da legal, absolutamente un comentario que aparece de una entrevista de un amigo de todos nosotros, que es un abogado reconocido y muy respetado y querido por nosotros, que se llama Julio Valdivieso. En una entrevista dijo que la reelección presidencial la da el soberano. O sea, que aquí... Sí, porque lo que habilitó la sala es la inscripción de candidato. Así para es. Eso, pero quiere decir que aquí, si el soberano dice sometamos cualquier cosa que la Constitución prohíbe a un referéndum. No, yo creo que hay una tergiversación de lo que dijo Julio con lo que estamos planteando, de hipotético caso. Porque la misma Constitución dice que voy a la pausa porque el tiempo apremia. Hay publicidad. El referéndum tiene que ser incluido. Venimos con otros temas. Ex policía acusado de provocar lesiones graves. Qué indignante esta situación, ¿no? Más indignante que los que llegaron y lo encontraron ensangrentado lo hayan dejado ir. Sí, vamos a hablar de esto. Es reiterativo, no es un cuando caso aislado. Regresemos. Y también sí, pero no es la institución. No es la institución. Sí, tampoco vamos a culpar a la institución. Sí, así es. Un igual que el de Chalchuapa. Pero hay que sentar precedente. Sí, hay que sentar precedente. Es que eso es lo importante, sentar el precedente. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente. Antes de poder continuar con el debate que tenemos esta mañana, quiero decirle a usted que los precios bajos los tiene los 365 días del año en medicamentos solo en Farmavalue. Usted puede visitar su sucursal favorita, utilizar la verdadera app del ahorro o pasa por su autoservicio más cercano. Recuerde, ahorra tiempo y dinero con Farmavalue. Haz tu pedido a través de tu verdadera app del ahorro con la opción Yo Paso. Tus medicamentos estarán listos en 20 minutos o son gratis. Descárgala ya, disponible en iOS y también en Android. Bueno, me dicen que cerremos un poco el ciclo de este debate en la cual se menciona el planteamiento de Julio. Se lo quizás en defensa del ausente, ¿verdad? Porque no, es que se puede tergiversar lo que acaba de decir Carlos. Y es que nunca he escuchado al licenciado Valdivieso decir que todo esto se va a dar, el tema de la posible reelección, porque la gente así lo quiere o porque el soberano lo manda. Él siempre ha defendido, al igual que yo, la validez de la resolución, ha dado sus argumentos. Él nunca ha sido partidario de la interpretación de la Constitución y lo que ha hablado es la habilitación de la sala para la inscripción del candidato. La reelección la da la gente, la reelección la da el soberano, porque si no lo votan, pues no hay reelección. Lo que pasa es que muchas veces en redes hay una especie de una búsqueda desesperada de legitimar narrativas y te sacan, el licenciado Valdivieso dice que el pueblo es el que va a decidir. A mí ya me sacó un periodista que entrevista en un canal y dice que yo digo que porque la gente quiere. Jamás he dicho eso. La misma Constitución, es mentira. Corríjame, el artículo establece que la ley, la soberanía radica en el pueblo, pero la ley, la Constitución, con los límites establecidos en la Constitución. Porque tenemos un Estado representativo, es decir, a nosotros nos representan. Por eso necesitamos incluir la democracia directa, para que podamos revocarle el mandato. Exacto. Pero eso directa o participativa. Tiene que ser una discusión amplia de reforma constitucional. Hay que reformar la Constitución para permitir eso. Pero ya la hizo doctor Ulloa, ya está resultado. Si no vamos a entrar a la ley de la selva, o sea, aquí cualquier populista puede venir con ese argumento de que el soberano, porque, o sea, quiero separar primero lo del comentario que traje de Julio a la mesa, no es que quiero chacharlo con lo que voy a decir ahorita, porque no se me puede chiviar un poquito. O sea, pero es que sí he escuchado. Un saludo para él, está pendiente. Un saludo para él, debe estar pendiente. Sí he escuchado mucho un argumento de que así lo quiere el pueblo y que no importa lo que diga la Constitución, de gente cercana al gobierno. Creo que eso no es cierto. O sea, no es así la forma en que se debe de expresar esa soberanía como tal y las necesidades que el pueblo quiere tener. O sea, si el pueblo así lo quisiera, bueno, hay formas establecidas en la Constitución para cambiar eso. Y que pueda haber reelección en este país
si se puede reformar y si se entra al debate, porque acuérdate de las normas pétreas que tenemos, que cuándo se van a levantar o no, vea. Yo creo que en los contextos es cierto que la soberanía sí reside en el pueblo, sí hay contextos con en los límites establecidos. Es correcto, entonces, pero en un proceso electoral, obviamente, y creo que es a lo que Julio se refiere, decide el soberano. Decide quién, los votantes. Los votantes. Si no lo votan, es parte de la democracia. Si hubiera sido en la época de Funes, se hubiera reelecto, porque también era popular. Yo creo que a eso se refiere. O sea, en cuestiones de la regla democrática, obviamente deciden los votantes. No es la única Hemos tenido participaciones que andan por el 52%, entre el 47 y 52%. El reto es que participen más personas, más ciudadanos, y le den legitimidad a quien gane, no importa quién gane, sino que haya más participación de la ciudadanía. De acuerdo a las reglas. No sé si recuerdas, sí, ahí están las reglas. En un almuerzo que participamos tú y yo con un exfuncionario de alto nivel de Paco Flores, nos contaba que también Paco Flores se quiso reelegir. Todos. Yo platiqué con alguien. ¿A qué te referís que participó en el almuerzo? No, a Tania. Estuvimos con alguien que dijo que Duarte también en su momento, lástima que se enfermó y pasó lo que pasó. Pero también hubo una discusión con Duarte porque Duarte venía de ser miembro de la Junta de Gobierno y después candidato a presidente. Pero lo que se alegó fue que la Constitución era del 83 y era, a partir de ahora, no era para atrás, sino que a partir de ahora. Entonces Duarte realmente estuvo en el poder más de 10 años, pues, porque fue miembro de la Junta de Gobierno y también después presidente. Lo mejor es que esté completamente claro en la Constitución. Si la resolución que habilita al presidente a inscribirse actualmente viene de la historia jurisprudencial de una sentencia cuya finalidad era impedir que Funes se candidateara 5 años después. Y se inventaron que era 10 años. Es decir, la resolución fue sobre saca, pero la idea era evitar. Claro. Tania, imagínense con esto que usted está diciendo, eso de los 10 años. Se lo inventaron, porque no lo dice la Constitución. Y todos habíamos entendido que se refería a 5. Vamos a la resolución de hoy, que también, qué tan ridícula es. Que aquí esta resolución de esta sala le prohíbe a Sánchez Serén ser candidato y no a este presidente. Y aquella tan ridícula era, pero todos la cumplimos. O sea, le digo, la cumplimos. Eso es que la resolución de esta sala le prohíbe a Sánchez Serén ser candidato. Pero es que si lo ves en ese contexto, pero en el 2029 el impedido va a ser Nayib Bukele con esa resolución. Pero estoy de acuerdo con Carlos. Es un poco extraño que ahorita no se pueda otra sentencia postular. Pero para mí puede cambiar, pero con reforma constitucional. Pero ya hablemos del policía mejor. Ex policía, perdón, no es policía. Es ex policía, igual que el de ¿dónde era? De Chalchuapa. Y una edad similar, ¿verdad? Estábamos hablando que quizás estos son de los estragos psicológicos que dejó la guerra en algunas personas. Habría que ver de dónde viene el caso de Hugo Osorio en Chalchuapa tiene mucho que ver el hecho de que él había sido miembro del ejército. La guardia, creo, había sido guardia, algo así. No sé. Parece que el ejército. Entonces, bueno, este ex policía no sé. Luego después él se incorpora a la PNC, por los acuerdos de paz, y él va desarrollando ahí una actitud bien delictiva dentro de la policía que finalmente lo llevan a que lo expulsen. Este otro ex policía se dedica al sicariato después. Claro, y a enterrar muertos. Este otro ex policía tiene la misma edad de Hugo Osorio, entonces significa que habría que ir a ver el expediente. Fue militar. Viene de la época de la guerra, ha de haber caído a la policía y hoy ya está ahí. Esta es una situación que la policía tiene problemas internos de, digamos, depresión, de suicidio, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, que tiene mucho que ver con la presión que tienen adentro los policías con el trabajo que han estado realizando. Muchos se van de baja, pero obviamente arrastran digamos, ese nivel de violencia. Y quizás salvar que no se trata de todos los elementos en la policía, ¿verdad? No es la institución. Ustedes, al mencionar al licenciado Valdivieso, le han quitado la paz y él es un gorrito y ya estaba. Ahí está escribiendo y haciéndole la aclaración. Estaba sacando. Dice, yo lo que dije es que la resolución de la sala habilita a escribirlo como candidato. La reelección es un hecho que le toca al soberano. Correcto. Eso es lo que dije. Creo que se saca de contexto. Déjenlo descansar. Está con gorrito y todo y pijama, licenciado. Saludos cordiales. El soberano no tiene toda la potestad. Sí, pero el contexto que Julio habla en términos electorales. Bueno, en eso entonces lo hubiera dicho así en la entrevista.
porque se dan otras interpretaciones también. O sea, el símil... ya ve, y no es Sala. El símil yo lo tomo, ¿por qué? Porque he escuchado a otros actores queriendo justificar, y por eso lo separé, que lo de Julio iba vinculado más a la parte legal que a la parte del deseo de la gente cercana al presidente, de queriendo justificar que la gente así lo quiere, ¿vea? Y no importa la Constitución. No, pero es diferente decir la gente así lo quiere a decir la reelección la da la gente, porque eso sí es así. Pero es que la habilitación de la inscripción es una cosa y la reelección es otra, que va a ser el día de la votación. Pero es que la reelección es prohibida, entonces no me pueden justificar que el ciudadano... En su opinión es prohibida, pero aquí el máximo intérprete de la Constitución ya dijo de que es permitida. Ya regresaste de nuevo. El licenciado No, pero solo brevemente. Cerremos ya porque quiero pasar a atracar este tema de yo creo que se ha sido muy injusto. Julio Olivo no es demonio de mi devoción. Entonces, pero creo que se ha sido injusto con la posición de él, que a mí me parece correcta, la de abstenerse para votar. Lo que pasa es que en sociedades del tercer mundo o queremos ese maniqueísmo, o estás en contra o estás a favor, como que no hay punto medio. No, y ha observado el por qué lo hizo. Ok, señores, el ex policía acusado de provocar, yo creo que más allá de lo que significa esto y que no tiene nada que ver con la corporación policial, es sentar un precedente que nadie está por encima. Lo que sucede es que yo no concibo, es decir, esto tiene que salir en las investigaciones porque no sabemos cómo pasó realmente. Claro. Sin embargo, lo que apareció en medios es que este señor en un estado de ebriedad increíblemente alto, llega a un repartidor y con el casco le empieza a golpear hasta que lo deja cuadrapléjico. Es decir, y llega la policía, en apariencia llegó la policía al lugar y no lo detuvieron. Entonces, lamentablemente estos elementos, que si acaso eso fue así y llegaron y no lo detuvieron, cometieron favorecimiento de la evasión y cometieron el delito de incumplimiento de deberes. Muy bien por la institución policial, que después se da la tarea de ubicar al responsable. Por la presión, ¿verdad? No, yo creo que era algo que iba a pasar, la detención. Lo que sucede es que el caso se hizo público por el tema de que los policías lo dejaron ir. Pero la detención de la persona, es decir, es que no vamos a condenar a toda la institución. Por eso, ¿cuántos elementos que dejaron ir al agresor? Hay que aclarar eso, no es la policía. La policía no le dijo, hey, déjenlo ir. Sí, acaba de casi matar a una persona, déjenlo ir. Los agentes de policía son autoridad, llegan al lugar, está el hechor ahí y lo dejan ir. Correcto, pero eso no significa que el director de policía dio la orden de déjenlo ir. Es que nadie dice que el director es el que dirige a todos los policías. Entonces no es por presión mediática. Pero es la institución. Por eso, y la institución después corrige el error de uno de sus elementos. Ahí sí no creo. Gracias a la presión social que hicieron esa acción de inmediato. Lo que ustedes están diciendo, que haya policías que se niegan a capturar a ex compañeros o policías, parece ser un patrón de... Hay que depurarlos. Con los del ejército ahí en Sonsonate. Primero, te voy a citar casos. ¿Qué pasó? Lo mismo. Pero eso es otra institución, que por esos 6 elementos del ejército violadores no vamos a condenar a toda la institución. Es exactamente lo mismo. Un ex policía que tenía varias órdenes de captura, vivía como a 1 kilómetro de la casa del policía y no lo capturaron. La policía local lo protegía. Por eso, pero por unos elementos corruptos no vas a condenar a la policía. Pero pasa aquí, pasa allá. Pasa allá. Entonces depuremos. Hay un patrón. Entonces depuremos. Entre ellos, ¿verdad? Claro, eso. Pero entonces, eso es como afirmar, bueno, hay un patrón judicial de ayudarle a y hay un patrón en la medicina legal de que todo médico procesado por mala praxis es protegido y lo hay. Sí, pero no vamos a manchar a toda la institución porque puedan haber algunos. Es un problema de institucionalidad también. ¿Ha habido de eso? De mala praxis. No conozco el dato. ¿Verdad? Pero en San Miguel hace poco con el muchacho. Lo que sucede es que generalmente hay conciliaciones en ese tipo de casos. Pero nunca llega a la condena. Entonces, no te puedo afirmar que tu afirmación sea correcta. Pero es que el perito es otro médico, entonces hay una especie, ¿verdad?, de dificultad de un médico condenar a otro médico. Es que es el refrán que decimos nosotros, ¿verdad? Exacto, y también en el tema de la justicia. Que si come, no come mucho. Exactamente, en el tema de la justicia también se puede decir que hay justicia selectiva, pues. ¿Verdad? A propósito, no comen. Y si come, no come mucho. Ya que se despertó Julio Valdivieso, la frase que siempre dice, va, que a mi amigo se la interpreto y al que no es mi amigo se la aplico, ¿verdad?
Entonces, esos son los defectos que hay que corregir. Entonces, viene de origen. Si es que aquí el problema es que tenemos una deficiencia de inculcar valores desde el hogar. Es decir, hay una falta de educación. Y no solo de valores, sino que también de educación. Es estructural, pero nuestro problema es cultural. Del Estado tienen una obligación. Y los que están en y si ellos fallan, entonces los entes contralores deben poner orden. Ahí es donde tienen que deducir responsabilidades en cuanto es. ¿Qué queremos? Que esas cosas no vuelvan a suceder. El sujeto está capturado. El sujeto está capturado. Gracias a Dios, lo van a meter preso y ojalá. A la presión social. Claro. Esa es una parte. Los otros policías que supuestamente llegaron y no lo capturaron, ellos tienen que ser investigados y procesados y depurados de la corporación. Y exhibidos. No hacer eso. Porque es que eso tiene que ser así, porque pero exhibidos. No sabemos, ¿verdad? Que tampoco se hizo con la gente de Tiene que ser ejemplarizante, porque si tenés ahí, estás en la flagrancia. O sea, es que la policía tenés al muchacho, que es un muchacho creo de 19 años, que la pupusería es de su familia, o sea, es gente con y acabó con la vida luchando con su economía familiar, o sea, es una historia completamente triste. Y lo peor es que estos no está vivo, pero está cuadrapléjico. Es lo mismo, es decir, quizá mejor, es feo, pero quizá mejor se hubiera muerto. Entonces, va a quedar cuadrapléjico, es decir, qué terrible. Vaya, la responsabilidad del sujeto, del hechor, ahí está. Pero la investigación que tiene que haber para estos policías, si eso ocurrió así, debe ser ejemplarizante. Tienen que investigar. Hay un control de cuándo salen las patrullas a todo eso. Hay un protocolo que la policía tiene que hacerlo, GPS, toda la cuestión. No sé. Vaya, fíjate bien, ustedes como abogados en esto de daños y perjuicios, que hay toda una ley, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Y quién va a responder por esa cuadraplegia de este muchacho? O sea, la policía fue negligente al arrestar, exactamente. En una sociedad meridianamente civilizada, esa familia puede demandar al Estado. Porque de forma subsidiaria. Lo que sucede, Marvin, es que en el pasado había una situación en donde los funcionarios se atenían a que el Estado respondía civilmente por ellos. Entonces hay una reforma, es decir, hay un cambio en esa línea, digamos, jurisprudencial que existía antes, y ahora está claramente especificado en la ley que incluso en la misma Constitución te lo dice, allá por el 260 y algo, 30 y algo, Morales, 39, que los funcionarios van a responder de forma personal por las violaciones que se reconocen en la Constitución. El Estado subsidiariamente, de forma especial, tiene que responder también civilmente, pero ya no es eso que antes, yo me atengo que si, bueno, me robé tanto, pues el Estado lo va a devolver, ¿verdad? Ahora no, primero van con toda la propiedad del... Que un policía decida en la escena, ¿va? Lo detengo, no lo detengo, no tendrá que ver con aquella frase de que son los jueces de la calle, pregunto. Es que mira, es algo que realmente darles esa potestad a los... Bueno, pues yo aquí voy a decidir... Es algo que es, pero que no lo decís. Si lo detengo, no lo detengo, no sé, es decir, vamos, que el director de la policía diga... Esa fue una desafortunada afirmación. Es que lo que ha hecho ese policía ahí a la hora de no detener a este o a Osorio en cometió delito, hay omisión. Fueron empoderados por esa frase. De la calle, pues, eso es algo que si acaso es cierto no lo tenés que decir. Es correcto. Porque empoderar de una forma negativa a la gente de autoridad y al final termina abusando de la autoridad y manchando la reputación de la institución. Por eso mismo no deja de pensarse que hay un patrón. Ahora bien, por lo que tú me contabas en la pausa, el ataque que le da a este ex policía con un casco, atacar al repartidor, significa que tuvo un ataque, ¿verdad? De cólera. Estaba ebrio. Pero es que el alcohol, yo no, un economista tal vez me corrige, pero yo siempre he dicho, aquí el alcohol y el tabaco debería tener unos impuestos bastante altos. Debería. Si eso no es canasta básica. Claro, debería. Y ahí hay mejor ingreso para el Estado y una reducción también en el consumo y en la ingesta de este tipo de... Está dentro de los productos, ¿verdad? Cuando se hace que no ha subido la canasta básica, está ahí el alcohol. Porque el alcohol casi no sube de precio. No, pero tiene impuestos altos también. No, pero es que los tiene, debe tenerlos muchísimo más altos. Sí. Si es que eso no es nada de canasta básica y además es todo negativo. Para un alcoholico no importa lo que cueste. El precio no importa. Sí. Vea, pero el Estado se va a beneficiar con ese dinero, pues se puede implementar en políticas públicas. O sea, bien entonces lo que se está haciendo para controlar tanta persona hoy con los antidoping. No, y los antidoping este tipo de hechos definitivamente tienen que ser perseguidos y castigados con dureza. No sé, me dice que vamos a pausa y hablamos con es que eso es dudoso, lo de la exhibición. Para mí, una de las formas en las que... Sí, para mí está bien. ¿Está bien? Una de las formas... Voy a hacer una pausa y te doy la palabra cuando regrese. La persuasión. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. A usted que nos sintoniza,
a esta hora de la mañana. 7:47, gracias por darnos ese voto de preferencia a los contenidos de opinión periodística que aquí tenemos para usted. Pausa y volvemos. Sí, bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Este tema del ex policía debe de sentar un precedente como tal, ¿no? Desde el punto de vista de que no cualquiera puede tomar la ley por sus propias manos, ¿no? Que hay varios involucrados. Te iba a dar la palabra. Los policías que no lo detuvieron. Es que ya pasó con Hugo Osorio, y con Hugo Osorio le fueron a hallar 40 muertos enterrados en su casa, y estaba ahí la delegación a 1 kilómetro con 2 órdenes de captura y nunca lo detienen. Por mucho tiempo. O sea, y se ha castigado a esos policías que nunca lo detuvieron. No. Fíjate que en ese caso está un poco más complicado. Yo no los quiero defender, pero es una orden de captura que tenía la Policía Nacional Civil a nivel nacional. Ok, pero él vivía en Chalchuapa y sus colegas, ex colegas, ahí lo conocían. Y lo conocían. O sea, ahí nadie ha respondido por eso. Es más, cuando ves los audios del 911, no reserva le pusieron al caso. Le tienen que hablar 2 veces para decirle, y todavía habla el 911 a la persona que si ustedes escucharon la llamada de quien reporta que están matando a una persona y todavía con aquella tranquilidad, y usted está segura. ¿Qué es lo que oye? Pero violencia o feminicidio, o sea, es decir, venga que la están matando a la muchacha. Bueno, la mataron. Le dieron hasta la dirección. Exactamente, la mataron. O sea, y eso cuando tú oís la llamada, la hora y el tiempo de muerte, si la policía hubiera llegado a tiempo, que está cerca, probablemente se hubiera salvado. Estuviera viva. Probablemente. Entonces, ¿y quién ha respondido por eso? Hoy vuelve a suceder esto. Y no es solamente, o sea, estos son los casos que hemos conocido porque son dramáticos. Entonces, debe de castigarse también a los policías que no detienen a la gente. Porque de otra forma, la exposición, cuando te exponen por los controles antidoping, está bien. ¿Verdad? Pero así como expones a estos, que por 2 copitas o algo así, por 60 grados, ya lo multan y apareces como bolo, entonces que también esto, que es un caso grave, se detenga pues a la persona. No son jueces de la calle. Estos policías deben de ser investigados si es que no lo detuvieron y sancionados. Si eso pasó así, como salió en redes, definitivamente tienen que ser encarcelados y exhibidos. No son jueces de la calle. No lo son. No lo son policías. Son agentes de autoridad. Son agentes de autoridad, porque tampoco se trata de desautorizar. No, de acuerdo. No, son autoridades. Son autoridad. Y en muchísimos casos, yo sí estoy de acuerdo en la protección que deben de tener los agentes de autoridad cuando están cumpliendo su función, por decirte, cuando están combatiendo a las maras. La defensa cuando la están cumpliendo, con su función, o cuando están incumpliendo su deber. Totalmente, pero también, como son unas personas investidas de mucha autoridad y poder, también cuando hacen cosas malas deben de ser sancionados ejemplarizantemente. Gracias por mencionarlo, para que no se malinterprete. Hay varios policías que están detenidos en la actualidad por defensa propia, porque fueron acusados de matar pandilleros y procesados. Ahí esa gente hay que protegerla. Yo estoy de acuerdo en darle amnistía a esos policías que se defendieron o mataron pandilleros para defender a alguien o defenderse ellos. Recalcando, no estamos hablando de que la corporación policial es la mala, que la institución castrense es la mala. No, hay malos. Que hay que depurarlos y hay que exhibirlos para ejemplarizar fuertemente. En los cuerpos de seguridad. Y que nos dé la sensación de mayor seguridad. Tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente, porque si no se cae en una estabilidad falsa que puede permitir correctamente. Sí, la institución está perfectamente. Y fíjate que está dando resultados. Algo que yo sí voy a decir que bueno, de hecho, la Sid Gallo acaba de lanzar una última encuesta en la que el país maneja un buen indicador de percepción de seguridad, de disminución de la criminalidad. Y eso es parte del trabajo de la policía, de la Fuerza Armada. Y que ningún otro país en el mundo tiene. Pero no quiere decir que no hay abusos. Pues, y que no hay malos elementos. Cosas buenas y positivas no quiere decir que vas a aceptar los abusos de esa misma autoridad. Estamos de acuerdo. Porque eso es lo que hay que corregir para que se dé. Pero lo que quería decir yo es que también hay que reconocer cosas buenas que se hacen en este gobierno, en cualquier gobierno. Si ustedes ven, hay muchísimos casos que se exponen a través de redes sociales
de abuso de ciudadanos, así como este caso del señor Bolo que dejó cuadrapléjico a este otro joven, hay gente que abusa, que golpea, que intenta pelear en la calle y de repente se expone en las redes. Los antisociales. Ajá, los antisociales que son expuestos en redes sociales y la autoridad va y los busca. Es correcto. Y los captura. Sí. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero eso es como mismo, ayer un motociclista con un microbusero. Y no vamos a decir todos los motociclistas la señora son que malos. no estén peleando, no eso estén es caer peleando en falacias de generalización. No funciona así. Sí. O por un hombre malo vamos a decir todos los hombres son malos. No podemos generalizar. La gente se cuida mucho cuando ve en la calle, vea, en un auto, cosas así, ya se cuidan de no armar los pleitos que armaban en el pasado, vea. Ya se da menos. Porque saben de que si van a ser grabados, como hoy todos estamos expuestos a que nos graben, después de haber hecho el hecho que hizo malo, lo van a ir a traer. Así es. Vean, con los tres doritos después, muy efectivos. Eso es bueno. Yo creo que todos los aplaudimos esos 3 doritos después, ¿verdad? A mí me alegran muchísimo. Yo por eso todos de la Diana. Nutritivos. Fíjate, Ernesto, que en la pausa, lo que comentábamos Diana. En la pausa, que es el hecho de, para mí la exposición es un disuasivo para el ser humano. Por eso es que, y eso está comprobado psicológicamente, ¿sabes? En los súper, para que no robes, cámara. Te ponen. No, el la entrada, sí. Usted está siendo grabado. Eso es para, miren. Entras bajo tu. No, eso es, miren, no se vaya a robar nada que lo estamos viendo, entonces nos va a dar pena a nosotros. Sí, pero es una manera de decirte, si usted entra, acepta que lo estamos grabando. Claro. No, porque y también no acuérdate robes, que tenés derecho a tu intimidad. Pero en el tema del alcotés a mí me parece interesante que se deje en claro de que debe ser disuasivo el hecho de que se hace una exposición. Porque hay que ser ahí sí una felicitación completa al viceministro de Transporte. Y muchos que a lo mejor hemos pasado situaciones. Yo no he visto a la autoridad esta que está haciendo los alcotés que quieran exhibir a alguien por hacerle un daño. Sí, no es prevención de accidentes. Lo están haciendo por un nosotros la población somos los morbosos. La gente solo así entiende. Hay una prevención de accidentes. Yo, por ejemplo, yo ya no bebo, pero no porque sea santo, sino que porque tengo un problema de estómago. Entonces tengo intolerancia alimenticia y si tomo, pues como omeprazol se puede. Claro, sí, pero si lo hiciera, gracias, Lencia. Es una buena recomendación. Acordate que aparte de abogado, él fue visitador médico. Él fue visitador médico y te está dando una buena recomendación. Me lo apunta. Entonces, pero yo sí tomo. Lo correcto es no manejar. Es tan sencillo. Si no me gustan las multas, no me gusta la cárcel, pues entonces no violen la ley. Pues no violen la ley. Es más, si vas en Uber o no vas manejando, hasta puedes hasta bromear con los del antidoping. Sí, no, y qué bueno que hasta los restaurantes están ofreciendo opciones, los seguros también de conducción de vehículos. Yo creo que la ley incluso ya incluyen el servicio de Uber. Porque hay varios estados en Estados Unidos, fíjate, donde si tú salís borracho de un lugar y cometes un accidente, el lugar también es responsable. No, pero también hay que reconocer porque te dejó irte y conducir en ese estado. Varios restaurantes están ofreciendo servicios de motoristas, ¿cómo se llama? Conductor asignado. Sí, es correcto. Porque vaya, vamos a ver, yo dueño de un restaurante, por venderte, por hacer negocio, veo que ya no puedes seguir tomando y te sigo vendiendo alcohol. Está claro que al salir de ahí vas a ir a matar a alguien contra o a matar los borrachos que manejan. Bueno, con todo. El tiempo se nos fue, señores. Gracias por habernos acompañado. Nos sentimos agradecidos con Dios Todopoderoso por el cumplimiento de esta semana. Mira, Miss Universo. Salvador. Perdón. Mira, hay una noticia que ha salido ahí también, ¿verdad? 100% El Salvador. Noticia de quiebra, ¿no? Varios también. Sí. No, Miss Nepal rompiendo estereotipos, ¿verdad? No, está bien. Va con Miss Portugal. Vamos a hablar mucho después de que pase Miss Universo. Hay cosas que hablar. Tuve la oportunidad de conversar con una propietaria de la, ¿cómo se le llama? Franquicia. Lamentar la misoginia de un periódico también del país, ¿verdad? Con una caricatura. Y la verdad que es bien interesante resaltar y destacar la belleza, pero la belleza natural, ¿no? La belleza intelectual. Me hablaba muchísimo de la intelectualidad. A mí me agrada que esta clase de eventos. Por eso es que el tema de Nepal, más allá de su condición física, yo creo que lo importante es el estereotipo, el estereotipo de belleza. Hay que quitarlo. El estereotipo de belleza hay que cambiarlo. Toda mujer es guapa, toda mujer es guapa. Entonces, para mí que se lleven a cabo estos eventos en el país está bien, ¿va? A mí me parece bien. Interesante. Más allá de la investigación.
lo más ponen la vitrina al mundo. Lo más importante es que cada una postea que está acá, que está en este lugar, y eso es una vitrina al mundo. Vamos a hacer una valoración a posteriori. ¿Qué beneficio le trae al país después de que se vaya? La embajadora de El Salvador en Washington dio una cifra de $100 millones que ha costado el evento, que ahí sí ya tenemos que sentarnos. Por eso, a eso voy yo. Eso será después. El Salvador, esa inversión que El Salvador ha hecho, valdrá la pena para el futuro. Es importante resaltar que somos la vitrina al mundo de exposición positiva, con la presencia de estas candidatas. Y eso a mí me alegra. La nuestra está muy simpática, muy guapa. Esperamos que sea 100%. Por supuesto, un apoyo para nuestra representante de El Salvador. Sí, de hecho, nuestro coordinador. Alexis Juárez ya le dio el voto, ¿verdad? ¿A mí Portugal o a mí Nueva Zelanda? No, a El Salvador. Holanda. Gracias. Saludos cordiales a todos. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.